Familia Chapel, la iglesia hogar que nos recibe como anfitriona, es la Ígola Cerámica y está liderada por Luis y Margarita Reyes. Se reúnen todos los viernes a las 20 horas. Te animamos a preguntar, acércate y sé parte de una iglesia en el hogar. Familia Chapel, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Chapel by Verbo y mantengámonos siempre conectados. Si hoy desaparecieran las iglesias, ¿tu familia seguiría siendo cristiana en casa? Vivimos tiempos de obediencia parcial, principios negociados, identidad confundida, padres permisivos, silencio emocional, pantallas que reemplazan abrazos, pero Dios no cambió su diseño. La palabra sigue siendo autoridad. La familia sigue siendo su plan. Es tiempo de restaurar la autoridad de la palabra. Sanar vínculos. Formar hijos con propósito. Romper ataduras. Construir familias que permanezcan. Que cada casa declare: la palabra gobierna mi hogar. Porque las familias que permanecen dejan legado. Prepárate para 40 días donde trabajaremos principios bíblicos, herramientas prácticas y decisiones firmes que marcarán nuestro presente y nuestro legado. Campaña de la familia. ¿Seremos la generación que restaura la familia? Hoy compartirán con nosotros Javier Villalba, anciano de Verbo Mañosca, junto a su esposa, Zuli de Villalba, con el tema Batallas Modernas. Como parte de nuestra campaña, ¿seremos la generación que restaura la familia? Amada familia, queremos invitarles a que vengan a la Iglesia Cristiana Chapel by Verbo, acá en Cumbayá. Estamos proporcionando, capacitando a las familias en medio de esta campaña para detallar las guerras, las batallas internas de la familia, las batallas modernas de la familia. Te invitamos. Sí, recuerda, tenemos nuestra vida y enfrentamos esas situaciones, pero no estás solo. Y queremos que vengas y descubras en esta campaña cómo enfrentar esas situaciones y saber que el que está en medio de situaciones es Dios, todo instante y todo momento. Porque las batallas no estamos solas y Él nos da la estrategia, las instrucciones de cómo enfrentarlas y cómo vencerlas. Y en medio de ello salgamos todos victoriosos. Que el Señor te bendiga. Familia, qué gusto estar aquí en esta mañana. Buenos días con todos. Quiero pasarles un momentito el micrófono para que mi esposa también se extienda con un caluroso saludo. Buenos días, familia. Qué lindo, en verdad. A mí me encanta, disfruto mucho estas campañas de la familia y cuando hay campañas, porque eso es como un pretexto bien lindo para visitarles y verles. A mí me encanta ver esas caritas conocidas, pero también nos gusta ver las caritas nuevas y cómo estamos creciendo. Eso nos anima un montón y estamos bien contentos en verdad de estar aquí esta mañana. Sí, y como dice mi esposa, para mí me alegro mucho porque veníamos veníamos conversando un poquito más de 6 meses, volvemos a visitarles, pero me alegro mucho ver cómo la casa está creciendo. Creo que es un buen síntoma poder ver que
Lo que estamos haciendo aquí está impactando hacia afuera y usted es parte de esa labor y poder seguir creciendo. Yo voy a pedir por un momento, por favor, si podemos cerrar un rato nuestros ojos, por favor. Bendito Padre del cielo, te queremos dar gracias, Señor, en esta mañana, Señor, que nos ponemos delante de ti. Yo te pido, Señor, que quites toda distracción de nuestra mente, Señor, para que podamos abrir, Señor, a lo que tú tienes para nuestras vidas. Señor, aquí delante de todos, junto con mi esposa, Señor, sabemos que lo que viene de ti, Señor, son desafíos, retos. Como tu palabra dice, Señor, nos sirve para edificarnos, para confrontarnos, para sanarnos. Y este tiempo que hemos puesto como Mañosca y sus misiones, poder estar juntos compartiendo, Señor, seguro será un gran tiempo de bendición. Amén. Bueno, hasta que nos ayuden un poquito acá con la tecnología. Siempre es bueno, ¿no es cierto?, ver y cómo estamos nosotros caminando y estamos ahí. Creo que para ninguno de los que estamos aquí es extraño la condición que se encuentra en nuestro país, ¿verdad? Una situación que ya no es tan amigable, no es tan fácil por las situaciones que enfrentamos debido a muchos factores externos que ha generado que haya cosas complicadas, que en nuestro país pase. No es bueno esos indicadores, pero estamos dentro de los países más conflictivos, los de mucho más riesgo. Pero hay algo más que usted y yo tenemos que tener, que no solo esas batallas son las cuales nosotros nos enfrentamos como familia. Es algo que tenemos que enfrentarlo, sí, pero también hay otras cosas que tenemos que ir viendo. Y por eso hoy, no sé si usted se fijó en el video promocional de la campaña, le voy a repetir, dice: somos la generación que restaura la familia, y nos pone entre signos de interrogación, porque otra cosa es una afirmación. Este es un reto para usted y para mí, si que realmente estamos claros y esa gran responsabilidad y ese gran privilegio que Dios nos da de poder ser esas familias que estamos. Y hoy queremos juntos con mi esposa hablar y compartir con ustedes de aquellas batallas modernas, como ustedes vieron un poco en la presentación, esas batallas modernas que a veces son muy silenciosas, no necesitan de mucha publicidad, no están mucho en la prensa. ¿Y por qué es eso? Porque están en el interior nuestro y están aquí en nuestra mente. Son aquellas batallas que libramos y a veces no las compartimos con nadie. ¿Y por qué es eso de tan importante en la familia? Porque a veces esas batallas internas no lo compartimos como cónyuges. Y también se ve reflejado en que nuestros hijos no comparten con nosotros sus batallas. Entonces cada vez nosotros estamos enfrentándonos a esas situaciones complicadas, porque al interior nuestro comenzamos a experimentar ciertos aspectos, ciertas cosas que nos permiten no seguir caminando, y como podemos ver ya acá en nuestra imagen, son en nuestra mente, son esas silenciosas que nos pierden y estamos ahí y estamos constantemente. Entonces usted y yo tenemos esas luchas en la cual comenzamos a ver, y cada uno de nosotros hemos visto en películas, en series, de este tipo de batallas, ¿no es cierto? Entonces ese tipo de batallas, ¿qué necesita? Un campo para generar si se provoque. Y ese campo en usted y en mí es nuestra mente. Entonces nos hemos enfrentado de eso, y cuando estamos en ese ambiente siempre nosotros podemos ver y estamos que hay un enemigo que está preparado para atacar, ¿verdad? También podemos ver que el enemigo tiene estrategias y hay que estar listos y dispuestos de saber cómo las defendemos, y hay también identificar cuáles son las armas que él usa y la que tal vez en el caso nuestro las vamos a usar. Y la estrategia que nos permite nosotros poder asegurar y ser esas personas victoriosas delante del Señor. Y ahí es donde usted y yo creo que tenemos la claridad de saber de quién es nuestro enemigo. ¿Sabemos cuál es nuestro enemigo? ¿Le tiene identificado? No es su cónyuge, ¿verdad? ¿O sí? ¿Usted pensaba de ellos? No es de él. ¿Sí? Estamos hablando y sabemos que ese enemigo al cual nos enfrentamos, y la palabra de Dios lo dice, es Satanás. Eso tenemos que ser claros y conscientes que contra él es nuestra lucha, y él siempre está buscando ciertas situaciones en las cuales viene. Y él, una de las estrategias que últimamente ha dado cabida o ha comenzado a desarrollar es acá, en nuestra mente.
Ya no es como a veces en las películas de Hollywood, me acuerdo yo, nos pintaban con ciertas imágenes, ¿no es cierto?, medias extrañas y todo eso. Pero en los tiempos no es de siempre, no ha actuado de esa manera. Siempre él comienza, y por eso la palabra dice que es como león rugiente que anda buscando a quien devorar. ¿Y dónde quiere devorar? En tus pensamientos y en los míos. Ahí es donde él comienza a atacar y comienza a ver. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que él es el padre de la mentira. Entonces viene con pensamientos y situaciones engañosas, y por eso la palabra de Dios nos dice en Mateo 13:19, dice, la semilla que cayeron en el camino representa a los que oyeron el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y le arrebata la semilla. ¿Qué está hablando aquí? Aquí Jesús nos da una parábola y nos comienza a mostrar y nos comienza a reflejar que hay alguien que viene y que comienza a arrebatar esa semilla. ¿Y cuál es? Es el enemigo. ¿Qué es lo que él hace? Trata de arrebatar esa semilla que Cristo Jesús a través de la palabra ya ha puesto en tu corazón y en el mío. Busca, como vemos aquí lo que dice, que una vez que tú tienes la verdad del Señor interiorizada en tu corazón y en tus pensamientos, quiere arrebatarla. Por eso es importante de saber cómo estamos siendo nosotros como familia y de manera individual. ¿Qué tierra estamos siendo? ¿Estamos siendo esa tierra fértil? ¿O estamos haciendo, que ya les invito a que un poco le lean el contexto de ese Mateo, habla de algunos aspectos y de algunos escenarios cuando refleja? Entonces, si usted y yo estamos siempre siendo delante de Dios y buscando hacer esa tierra, que venga su palabra y comience a llenarnos, comience a hacer cosas importantes, ¿verdad, amor? La ciencia nos habla que nosotros tenemos o generamos aquí, en esta mente, 60,000 pensamientos. Yo pensaba que solo era yo como mujer, pero no, sí, también los hombres, hermanas, parece que no, pero sí, también generan pensamientos, ¿sí? Y de esos 60,000 pensamientos, a mí me llamó eso la atención mucho porque yo siempre estoy como mi cabeza piensa y creo que voy a dormir y sigo pensando. Pero de esos 60,000 pensamientos que nos habla la ciencia, el 80% son pensamientos destructivos. ¡Wow! O sea, pensamos en tristeza, en depresión, pensamos en temores, en miedos. ¿Sí se identifica con eso? Yo me identifiqué con esta estadística. El tema es que cuando Satanás implanta esos pensamientos negativos, porque Satanás también nos habla esos pensamientos a veces, aparte de decirte, bueno, hoy no estás tan bien vestida, hoy no estás, ya estás viejo, ya estás gordo, estás flaco, estás como sea, ¿sabe que la mayoría de pensamientos de esos, los que más quieren es destruir nuestra confianza en Dios? Muchos actualmente están muy identificados, y es cierto, o muchos dicen, bueno, tu buena autoestima, ¿no es cierto? Ten pensamientos de buena autoestima, y está bien. Pero ¿saben que la mayor manipulación y estrategia del enemigo es precisamente poner pensamientos de desconfianza en Dios? La palabra de Dios en 2 de Corintios nos dice que Satanás, dice el apóstol Pablo les decía a los colosenses, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones y son malignas. Ahora ya no se trata tan solo de filtrar pensamientos buenos y pensamientos malos, porque usted me va a decir, bueno, yo no pienso mal, o ya no se trata de eso. Se trata de discernir entre la verdad y la mentira. Esa es nuestra parte. Verificar bien, discernir, visualizar qué argumentos está poniendo el enemigo en nuestros pensamientos. Y eso viene a ser una habilidad espiritual, ¿sí? El discernimiento. Hoy todo tenemos que filtrarlo. ¿Cuántas veces hemos permitido que esa verdad de la que nos habla Javi, ¿no es cierto?, no sea arrebatada? ¿Y saben por qué el enemigo quiere arrebatar esa verdad, esa semilla? Porque lo que quiere es impedir que dé fruto. Yo me ponía a pensar en esto y decía, a ver, ¿en qué áreas, o yo le invito a que usted se autoanalice, en qué áreas usted siente que no está dando el fruto que desea?
y uno dice, aquí me siento estancado, ¿sí? Y es precisamente, autoanalícese también cuánto el Señor de verdad ha sembrado, pero cuánto nosotros hemos permitido que el enemigo nos robe para no dar ese fruto. Y es que los pensamientos son como un proceso, ¿no? Primero se implanta un pensamiento y estamos ahí como rumiando el pensamiento, como ahí meditando ese pensamiento, ¿no es cierto? Luego ya tomamos como la decisión en base a ese pensamiento, ya tomamos una postura en el pensamiento. Luego avanzamos ya con ese pensamiento y digo, yo pienso esto, entonces eso me lleva a una acción. Esa acción, si yo la repito muchas veces, me lleva a un hábito, ¿sí? Y un hábito cuando se implanta es una cultura. Así es el proceso de un pensamiento. Imagínense en esos 60,000 pensamientos en nuestras cabezas, imagínense en esas 60,000 tal vez, no menos del 80% de 60,000 maquinaciones. Es tremendo la batalla que se genera en nuestra mente y esa es la batalla moderna. Y una de las batallas modernas que hemos identificado en nuestra generación, que posiblemente nuestros abuelitos o bisabuelitos no la tuvieron, es precisamente las adicciones tecnológicas. Usted me va a decir, no, yo no. No, y por ahí le codea el otro y dice, no, sí. Muy bien, ¿cómo se genera una adicción tecnológica en esta batalla de la mente? Porque la mente se alimenta con lo que vemos y escuchamos, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio, vamos a cerrar los ojitos un ratito. Yo le voy a decir una palabra, no me haga trampa, cierre los ojitos. Yo le voy a decir una palabra y usted va a crear una imagen con esa palabra. Si yo le digo la palabra adicto, abra los ojitos. ¿Cuántos pensamos tal vez como en una persona, no sé, como de la calle, alcohólica? ¿Cuál se nos vino esa? Sí, no. ¿Cuántos pensamos en una persona por ahí desalineada, abandonada? ¿No es cierto? Sí, ¿no? Ahí más o menos, ¿no es cierto? Sucia, descuidada, tal vez con alcohol, drogas, ¿sí, no? Esa es como la imagen que se nos viene adicto. Ahora, ¿cuántos imaginamos o se nos vino una imagen tal vez de una persona atada a un dispositivo? Sí, pero bajaron bastantes, ¿no? Ya bajaron, otros me decían así, sí, ¿no? Y esto bajó. ¿Cómo podemos saber, Javi, que estamos cayendo en esta adicción? Es fácil, hay test, ¿no es cierto?, que nos ayuda y creo que les voy a hacer estas preguntas y usted vaya autorrespondiendo a cada una de ellas y vamos a ver qué pasa. Dice, lo primero al despertarse es mirar el celular. Ansiedad si se olvida el teléfono o se agota la batería. Comprueba frecuentemente los likes o comentarios o interacciones en sus diferentes redes. Más apps de redes de emprendimiento que productivas. Más amigos virtuales que reales. Revisa redes desde la cama antes de dormir. Solo con una que se haya identificado va en ese camino de adicción. No es que diga son 6 y de solo es una. Entonces es una situación alarmante de cómo la sociedad, y hablo todos, nos estamos viendo vinculados con esas situaciones. Si bien el internet era una herramienta muy versátil, ahora tenemos la inteligencia artificial que está mucho más al alcance. No digo que sea malo, nos ayuda, ¿no es cierto?, a veces a cierto tipo de investigaciones, a profundizar ciertos temas que necesitamos para poder nosotros desarrollarlas, necesitamos ahí poder caminar. Pero usted y yo lo que necesitamos también es que esas situaciones también a veces se pueden volver una situación peligrosa para usted y para mí. ¿Y por qué se vuelven en esas situaciones, podemos hablar, peligrosas? Cuando comenzamos a ver en una situación de, podemos hablar, ¿cuál sería? De dependencia.
¿sí? Cuando nos volvemos un poco dependientes y podemos llevar a ciertas situaciones que no son nada amigables ni para usted ni para mí. Entonces nosotros necesitamos poder ver y poder caminar en lo que el Señor tiene establecido para cada uno de nosotros. ¿Cuál es la situación que aquí tenemos que tener cuidado? Es el control de la línea de tiempo en la cual nosotros estamos involucrados en este tipo de herramientas que están a nuestro alcance. Muchas personas han dejado de buscar o dar tiempos de prioridad por dejar el tema de la tecnología alrededor nuestro. ¿Y sabe qué? Que la tecnología, cuando ya vuelve a ser un espacio o demanda de mucho involucramiento, se vuelve un lugar y un espacio de refugio. ¿Y qué es? Es un falso refugio. Entonces usted tiene que ir viendo cuánto tiempo estamos dedicando a ello. Entonces ese espacio se vuelve tan negativo, por decir, que luego puede ser una situación contraria en lugar que ser favorable. Y es también esa ausencia de poder identificar y poder satisfacer ciertas necesidades. Y hemos dejado de dar esa prioridad de buscar satisfacer nuestras necesidades en Dios y dejar que esa área o esas herramientas que están a nuestro alcance comiencen a sustituir lo que el Señor tiene para nosotros. Por ello la palabra del Señor en 1 Corintios 6:12 dice: ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todos los conviene, y aunque se permite hacer cualquier cosa, no debe volverse esclavo de nada. Aquí esta palabra clave y precisa, dice no ser esclavo de nada, ¿no es cierto, Vida? Ahora, ¿por qué nos esclaviza la tecnología? ¿Por qué comenzamos a depender, ¿no es cierto?, de la tecnología o del internet? Yo estaba averiguando y dice que se estimula esta parte de la hormona de nuestro cerebro de la recompensa inmediata, de la motivación. O sea, algo sucede en nuestro cerebro precisamente que nos hace depender de ella, ¿sí? También hay ciertas áreas en nuestro cerebro que comienza a codificar o a interpretar de manera placentera, ¿ya? Como es la validación, la aprobación, ¿no es cierto? Cuando nos gusta que nos den like, ¿sí? Cuando nos gusta ser escuchados, cuando nos gusta tal vez este escape, como decía Javi, este refugio, este escape emocional, ¿sí? A olvidarnos del estrés. ¿Cuántos hemos, y yo me pongo en primer lugar, ¿no? Llego de mi trabajo, me pongo mi cafecito y digo, me merezco unos 10 minutitos, ¿no es cierto?, de estar ahí en el scroll, descansando, he venido trabajando, me voy a desestresar, ¿sí? Solo yo nomás hago eso, no, ya. Pero ¿cuántos ese estrés, esos 10 minutitos se convierte en 1 hora, en 2 horas, ya el arroz se me quemó, ¿no? Sí, no digamos, sí, perdón, eso es silencioso. Pero el diablo ha colocado en verdad en la cima de la industria del entretenimiento, porque la mayoría de veces, como decía Javi, no tenemos casi muchas apps productivas, sino más bien de entretenimiento. Estamos como sedientos de entretenimiento, sedientos de que nuestra mente, entre comillas, deje de estresarse, de procesar trabajo, problemas, para irnos por ese escape. Y el enemigo ha sido un experto en poner precisamente en el entretenimiento contenido de música, contenido de videos, ¿ya? Contenido que va y transmite información de lujuria, de suicidio, de rebeldía, de pornografía, de ira. Y ahora todo el mundo consumimos esas cosas, alimentamos nuestra mente, lo que vemos y oímos de esas cosas. Y es increíble cómo somos nosotros mismos los que estamos dañando nuestra mente. A lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Así lo decía Isaías. Y esto agrava la situación porque lo que hacemos es vivir una desconexión familiar. Estamos conectados
con muchas personas, pero desconectados con nuestra familia. Antes nos decían, no, dime con quién andas y te diré quién eres. Ahora yo le he cambiado el refrán, dime qué ves y te diré quién eres. ¿No? Dime tu algoritmo en Instagram y te diré quién eres, ¿no es cierto? Dime tu algoritmo en YouTube y te diré quién eres. Por eso en Lucas 8:18 me llamó la atención porque Jesús les dice, así que presten atención cómo oyen. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no les escucha se les quitará aún lo que creen tener. En una versión de Reina Valera me llamó la atención porque decía, miren bien cómo oyen. Yo decía, ¿cómo miro lo que oigo? Sí, ¿no? Miren lo que oyen. Y aquí nos dice cómo funciona la mente y cómo se alimenta. Lo que mira, lo que oyes. Es decir, en esta versión un poco más moderna y contemporánea nos dice, presta atención a lo que oyes. Presta atención. Y no solo a veces tal vez nos cuidamos del chisme de, bueno, aquí no son chismosos, ¿no? Pero del chisme de la vecina, ¿ya? Pero no es solamente eso lo que escuchamos, porque constantemente estamos alimentando nuestra mente con esa información que estamos ahí en nuestro celular o en nuestros dispositivos. ¿Saben que la palabra adicto viene de sin dicción? Es decir, que no habla. ¿No es cierto? ¿Y cuántas esposas, no es cierto? Oye, préstame atención, deja el celular. O, no, él no, de otro. Y viceversa también, ¿no? Oye, mi amor, no hay cena, no, préstanos atención, o sea, deja el celular. O quiero estar un tiempo contigo, deja el celular. A nuestros hijos, deja el celular, ¿no es cierto? Eso creo que es una batalla de muchos padres. Pero esta adicción, este silencio de esta dependencia que estamos hacia la tecnología, ¿será la raíz o solamente es el producto de una batalla interna que estamos viviendo, Javi? Sí, como vemos es una batalla en la mente. Y toda batalla, hay 3 escenarios, ¿no es cierto? El que gana, los heridos y los frutos de esa batalla, hay muerte, ¿verdad? Entonces, hablando en el caso nuestro, trayendo a colación y haciendo un símil, esas batallas han traído a nuestra mente y situaciones de heridas muy profundas y que han marcado el corazón de cada uno de nosotros. Y una persona herida no tiene la mejor actitud en el lugar que está. Una persona que esté herida es más reactiva a cualquier situación, ¿no es cierto? Siempre se encuentra en esas situaciones imaginando y ha provocado que comience a tener ciertas luchas internas con el corazón. ¿Y cuáles se ven esas luchas internas en el corazón? En las cuales son estados de depresión, ansiedad, aislamiento, enojo, ira o violencia. Porque es alguien que está lastimado y herido, una manera de reaccionar y buscar las cosas como la ven. Hoy la ansiedad y la depresión son gigantes que paralizan a muchos. Y puede ser que los que estemos aquí podamos sentirnos identificados con este tipo de batallas. Pero hay algo que quiero decirles, que a veces mucha gente cree que esta situación es por falta de fe. Y no se ve en la fe, sino es una situación de una guerra espiritual y emocional que cada uno de nosotros enfrentamos. Y por eso es importante que nosotros comencemos a ver y comencemos a identificar ciertas situaciones de síntomas que puede haber. ¿Cuáles son los síntomas en los que somos padres? Es nuestra reactividad a una cierta situación. Cuán explosivos podemos ser a alguna situación que podemos estar enfrentando, o también a una situación de un agotamiento espiritual. Y ese agotamiento hace que haya una situación de un alejamiento y un distanciamiento con el Señor. Comienza a haber y desarrollar una incredulidad a las cosas que están por venir.
En el caso de los hijos, una irritabilidad extrema, cambios en ciertos hábitos que se ve a veces reflejado en las condiciones de sueño, pérdida por interés de lo que antes disfrutaban y gozaban con total libertad y una desconexión emocional. Están, pero no están. Su encierro, quiero que aquí lo entiendan muchas veces, no es por rebeldía, sino también es un síntoma que a veces de un corazón herido o lastimado. Aquí queremos abrirles un poco nuestro corazón y es decirles que a veces la gente puede percibir que tal vez los que tenemos el privilegio y el honor de estar acá al frente no pasamos por esos territorios de esas batallas. Hemos pasado, y hablo ya aquí un título muy personal, el tema de ansiedad, lo he pasado, el tema del estrés. He experimentado lo que es en las noches de insomnio, de no poder dormir. He experimentado esos momentos de ser tal vez muy irritante en mis reacciones. He experimentado esos momentos en los cuales tal vez he dejado que el enemigo comience a querer actuar y comenzar a tener acciones o actitudes de aislarme, de mantenerme distante, generando una barrera, un distanciamiento con mi familia. Pero la palabra de Dios nos permite y nos da ciertas situaciones a seguir al frente. Como decía Javi, hemos experimentado, y en a título personal, ansiedad. Les quiero abrir mi corazón y hace años atrás, cuando una persona me decía, estoy deprimido, estoy triste, yo decía, ay no, pero es que esta persona no tiene fe, ¿no? O es muy emocional, no es maduro. Así interpretaba mi cabecita años atrás. Hasta que uno a veces no atraviesa por ciertos valles que el Señor lo permite también, ¿sí? No te identificas a veces con esa persona, ¿no? Y gracias a Dios creo que en su momento pude ser misericordiosa, aunque en mi cabecita no le entendía mucho. Y mientras atravesábamos como estos procesos de lucha interna, por ahí yo creo que la pandemia hizo su buen trabajo también, ¿no? Mientras atravesábamos estas luchas, estas batallas internas, yo me daba cuenta, y algo que me rompió, como quien dice, esta mentira, fue encontrar en Santiago a un personaje como Elías, que dice que era sujeto a las mismas pasiones. Y yo decía, wow, Señor, no he sido la única. Y hombres de fe y mujeres de fe en la Biblia nos habla de sus quebrantos en el corazón. Y es que Elías pasó, un hombre de Dios, un hombre que yo creo que en mi soltería por ahí oré y dije, Señor, yo quiero ser como Elías, ¿no? Que caiga fuego, que haga milagros. Pero yo no me había fijado que un hombre de Dios también tuvo momentos de batallas internas y él luchó con la depresión. Yo le invito en sus casitas que lean Primera de Reyes 19. Es varios versículos, no los vamos a ver aquí por tiempo, pero yo le animo que usted se introduzca en la historia de Elías, que usted le estudie realmente a Elías. Porque Elías sufrió una depresión a causa de una amenaza externa, una amenaza de muerte. Recuerde que él se atrevió a confrontar la idolatría del pueblo de Israel, confrontó a 450 profetas de Baal, los mató, los degolló, ¿no es cierto? Y eso le hizo que él tenga una amenaza de muerte de parte de la esposa del rey, de Jezabel, y él huía y dijo, te voy a matar. Y él huyó y él se fue y se escondió en una cueva, en esa cueva del aislamiento. Yo pude aprender esto de Elías, ¿no? Pero a pesar de que él tal vez escuchó el terremoto, el viento fuerte mientras estaba en esta cueva, porque muchos escuchamos ese ruido en nuestra mente, ¿no? Todo se va a acabar, esto no tiene solución, no hay salida. Él escuchó ese terremoto, ese ruido, ese viento, pero en una suave voz apacible, él escuchó, ¿qué haces aquí, Elías? Y muchas veces el Señor nos dice así, ¿y qué haces? ¿Qué estás haciendo? Y el Señor vino y no lo desechó, no es que le dijo, uy, no, así yo a los deprimidos no puedo usar a los deprimidos. No,
lo restauró. No le quitó ni siquiera su ministerio. Le dijo, vaya y siga ungiendo rey, vaya y coja un sucesor, vaya y alguien que lo acompañe a Elías. Y lo cogió a Eliseo. Le dijo, ve y úngelo porque este va a ser tu sucesor. Muchas veces piensan que al haber pasado este proceso de depresión de Elías, piensan que el Señor desechó y que levantó a otro en su ministerio. Desde que el Señor le habla hasta que Eliseo toma como el puesto de sucesor, pasan años. El Señor le enseñaba a Elías a caminar con alguien, a quitarle ese aislamiento en medio de su depresión, a rendir cuentas, ¿sí? A caminar con alguien, a enseñarle a alguien. Esa fue la estrategia que el Señor utilizó en la depresión. Finalmente Elías le tocó volver, el Señor mismo lo mandó otra vez del lugar donde huyó a enfrentarlo otra vez, pero ahora decretaba juicio y estaba siendo restaurado. Ya él regresó desde una posición no de desilusión, no de depresión, sino en su restauración él pudo regresar desde una posición de victoria. Yo le animo a que usted lea la historia completa. Dios en medio de este tiempo también nos mostró que la ira y la frustración eran reacciones de estas presiones internas no sanadas porque cargan soledad, ¿sí? Así como Elías lo tenía, y genera precisamente estos conflictos internos. ¿Cuántos a veces estamos estresados? Esa es la enfermedad actual, ¿no es cierto? Y qué lindo que es escuchar o ir a orar y decir, Señor, estamos cansados y cargados y tú te llevarás mi carga. Pero así no dice el versículo, hermanos. Dice, vengan a mí los cargados y cansados, intercambiemos cargas. Yo cojo las tuyas, pero tú llevas mi carga. ¿No es cierto? Así nos dice el versículo. Vengan a mí los cargados y cansados, que yo les daré descanso, ¿sí? Cogeré su carga, pero aprendan de mí a ser mansos y humildes. A ver, ¿cuántos vamos y oramos y decimos, Señor, cargados, cansados, estresados, con ira? Porque cuando estamos estresados como que nos sale el Hulk, ¿no? De lo interno sale, brota ese Hulk, ¿no? Pero, a ver, mija, a ver, mi joven, siéntate, papito. Aprende, venga, mijita, aprenda de mí, que soy mansa y humilde. Y el aprender no es, a ver, nadie aprende mansedumbre de la noche a la mañana. Nadie aprende humildad de la noche a la mañana. Eso se llama proceso. Y es por eso que a veces vamos cargados y cansados y parece que saliéramos de ese lugar de oración y como que no pasara nada, porque no estamos teniendo la actitud correcta frente a eso, a ese estrés. Aprender humildad y aprender mansedumbre. Vamos a ver, ¿no? De Hulk al hombre espiritual, ¿no? De Hulk a lo que el Señor realmente espera. De una ira descontrolada, ¿a qué? A una ira controlada, porque el Señor sí nos dice, enójense, sí, te puedes enojar, pero no peques, o sea, que no se te vaya la mano, ¿no? Enójate un chance, pero que el diablo no se aproveche de eso y no te dure el enojo hasta el final del día, hasta que se ponga el sol, dice la Biblia, parafraseando. Entonces puedes enojarte tantito, pero no peques, ¿sí? De esa habla dañina, porque en la ira hablamos muy mal, ¿sí? A palabras edificantes. Del derroche, porque también a veces nos volvemos muy derrochadores, a una administración sabia. A veces queremos llenar esos vacíos emocionales con compras, hermanos, también pasa, y en diciembre más. De las decisiones impulsivas a sabiduría. De ese sin dominio, no es que no me puedo controlar, así soy. No, el Señor sí nos da dominio propio. De hecho, es un fruto. Y ya dijimos que el Señor siembra semilla para que demos fruto. Si usted no tiene ese control, ese dominio propio, se le está cayendo la semilla. Entonces, ¿qué nos habla? ¿Qué me ayuda a mí para esto? Y en cada proceso, hermanos, en cada proceso, el Señor va enseñándonos. A mí personalmente en la ansiedad, el Señor me recordó Juan 14:1. Él decía,
Y dice la palabra de Dios, dice, no permitas que tu corazón se llene de angustia, confía en mí. Es un versículo tan chiquito y tan profundo. Y yo decía, sí, Señor, con cada pensamiento que le permito que Satanás mine mi mente, con cada pensamiento, con cada semilla que estoy permitiendo que el enemigo se robe y se arrebate, se llena mi corazón de angustia. ¿De qué está lleno nuestro corazón? ¿De fe, de esperanza o de pura preocupación? El Señor me iba enseñando, retando, ¿sí? Algo que me instruyó también y me decía, a ver, ¿te llenas de angustia? ¿Por qué te llenas de angustia? Porque tenía una ansiedad al futuro. Tenía una ansiedad, veía el futuro y me provocaba hasta palpitaciones más fuertes en el corazón. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Cómo educo? ¿Cómo pago cosas? ¿Sí? Y el Señor me dijo en Mateo, mira, los que se preocupan por la comida y la bebida, eso hacen los incrédulos, Zuli. Dije, Señor, sí, me arrepiento, caí en incredulidad, porque estoy desconfiando de tu cuidado. Y el Señor me seguía hablando en Romanos 8:38, dice, nada te podrá separar del amor de Cristo, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades. Aquí dice algo, ni los temores actuales, ni las preocupaciones futuras. Entonces, hermano, si usted está atravesando momentos de ansiedad, el amor de Dios sana mucho eso. El saber que aún a veces, aunque uno esté atravesando una situación difícil, yo le digo, Señor, tú me estás amando. En este preciso momento, tal vez estoy pasando esta situación difícil, pero en este preciso momento no voy a caer en la maquinación del enemigo de sentirme abandonada, descuidada o sola, sino tú me estás amando y aún más tú das la salida. Y aquí es donde cada uno de nosotros tenemos que acudir y ver a Jesús como ese sanador. Y esa situación no es algo temporal, sino debe ser un estilo de vida nuestra. ¿Cuántos de nosotros como padres a veces cometemos un error y tal vez nos arrepentimos a nuestros hijos, pero del tiempo otra vez se vuelve a repetir y todo, y creemos que estamos cada vez tal vez no teniendo una buena relación con el Señor? Y no, sino son situaciones, como les decía un momento, situaciones con nuestra parte emocional, nuestras situaciones contra nuestras luchas espirituales que tenemos ahí, y siempre estamos ahí. Por eso la palabra de Dios nos reta que debemos ir, dice, prontamente delante de Él. Y ese prontamente, la depresión, la ansiedad, la ira y el enojo es una barrera. Y te lo hablo por título personal. Esas situaciones que como dice mi esposa, eran una barrera, porque quitaba todo el ánimo de ir a la presencia del Señor. Quitaba toda esa prolijidad de ir y adorarle al Señor. Hubo un momento en esa etapa y toda esa circunstancia que el adorar no traía satisfacción a mi corazón. Se volvió una situación ya, digamos, religiosa, porque a veces creemos que estamos ahí y comenzamos a pasar ese hilo tan fino de estar de pasar a la religiosidad y vivir una relación con Dios. La religiosidad puede hacer que estemos haciendo muchas cosas, pero no estamos dejando que Dios comience a actuar y sanar nuestro corazón. Entonces, es importante que con esto es animarte, sino de que cada vez que haya esos procesos, situaciones, sepas a quién acudir. A quién acudir inmediatamente. Ahora, yo recuerdo hace muchos años y le escuchaba a mis papás y todo eso, cuando alguien te recomendaba que vayas a un psicólogo y algo, ya te decían que estabas cucú, ¿no es cierto? Y era algo tremendo que alguien vaya a buscar una ayuda profesional. Ahora ya se ha vuelto parte de una situación normal acudir. Y a veces damos mucha prioridad, y no digo que esté mal, ojo, pero a veces nos olvidamos de ir primeramente de quién tiene mayor conocimiento de quiénes somos nosotros, porque la palabra dice que nos creó a su imagen y semejanza, que desde el vientre de nuestra madre Él ya nos conocía.
Entonces, Él nos conoce porque Él nos diseñó y sabe la situación que está pasando. Muchas veces podemos creer, y no sé si te ha pasado, pero a mí sí me ha pasado que en esos momentos creer que el Señor no está cerca de mí. Creer que tal vez, como le pasó a Elías, me abandonó, ir a esa cueva a ocultarme y mantener en ese lugar de silencio. Y creo que, varones, es algo que nosotros debemos que superar. ¿Están de acuerdo conmigo ustedes, las esposas y mujercitas, que tenemos que superar eso de aislarnos? Los varones somos expertos en aislar. Si normalmente cuando estamos bien no hablamos. Peor aún cuando entramos en esos estados. Nos aislamos más, nos deprimimos y comenzamos a consumirnos y a dañarnos internamente. Y ese daño internamente luego se exterioriza y lastimamos a los que menos queremos lastimar, que es nuestra familia. Por eso tú y yo tenemos que tener claro que Dios está diariamente con nosotros. Dios está, como decía Exuli, Él camina en cada proceso nuestro. Hay tantas promesas del Señor que dice que Él es como nuestra sombra a nuestro lado derecho. Y una sombra nunca se separa. En cualquier situación, bajo cualquier circunstancia, esa sombra siempre está presente al lado de cada uno de nosotros. Y el Señor quiere decirte que no estás solo, que estás en medio de ese proceso. Y no es fácil, te puedo decir por realidad. Pero cuando buscamos con esa intencionalidad y comenzamos, Él quiere enseñarnos y guiarnos. Y ahí es un versículo tan relevante para nuestras vidas, y algo es, dice Salmos 147:3, dice, Él sana a los del corazón quebrantado. ¿Y qué dice? Venda nuestras heridas. ¿Cómo estamos nosotros permitiéndole al Señor que sea quien vende esas heridas? ¿Qué vendas en este momento? Si puedes rápidamente traer a tu mente, ¿qué vendas no te permiten ver lo que Dios está planeando para ti? Si podrías identificarlas. Y a veces nuestro ego, nuestro orgullo o las situaciones que estamos alrededor a veces nos limita. No sé cuántos años pueden personas que ya hayamos tomado la decisión de cambiar nuestro estilo de vida y estemos hoy caminando con el Señor. Y a veces creemos que porque ya caminamos mucho tiempo con el Señor no podemos experimentar aquellas cosas. Y inmediatamente, ¿qué hacemos? Nos autocondenamos, nos autojuzgamos, nos aislamos y mucha gente hasta llega a separarse de esos espacios que tenemos para estar juntos. Mucha gente deja de asistir a las iglesias de hogar porque comienza a sentir que no hay ese espacio, pero aquí dice el Señor, yo quiero. Entonces son esas vendas que tenemos que son, porque las adicciones ya no son solo sustancias, son comportamientos que buscan llenar un vacío que solo Dios puede llenarlo. No hay nada más en tu vida y en la mía que pueda llenarnos. Antes todas las adicciones únicamente las veíamos en el alcohol, en las drogas, en la pornografía. Y son esas adicciones, pero ahora tenemos esas adicciones y todos esos lugares llevan a esos comportamientos que buscan llenar un vacío. Y ahí es donde tenemos que trabajar como familia, como trabajar muy fuertemente como familia, esas cosas que nosotros estamos ahí manejando. El Señor quiere cambiar tu vendaje, como lo ha estado haciendo y como lo está haciendo con nuestras vidas. Pero ¿cuánto estás dispuesto a ir delante de Él y decir, Señor, necesito que me ayudes? Tengo una mente quebrantada, tengo mi mente rota, Señor, por todo lo que estoy viviendo. Y muchos de los que estamos aquí necesitamos ir donde Él y que nos ponga esa venda y nos traiga sanidad a cada uno de nuestros corazones. Pero tú y yo necesitamos reconocer que necesitamos buscar del Señor en nuestras vidas. El Señor quiere quitar de cada uno de nosotros aquellas vendas que tal vez están dañando, como te decía, el tema de la ansiedad, el tema de la depresión, el tema de la ira, el tema del enojo, el tema del aislamiento. El Señor quiere sanar, porque no nos hizo eso. Dios nos hizo para que estemos en esas circunstancias de estar ahí. Por eso dice que el Señor, que cuando creó el mundo dijo que no había nada ahí perfecto, dice que le vio a Adán solo. Porque Él sabía que si estando solo no podía. Por eso dijo que le hizo ayuda idónea, hablando en el caso del matrimonio. Y necesitamos caminar y seguir adelante. Muchos nos hemos sentido tal vez dañados emocionalmente, espiritualmente por alguna situación que hemos enfrentado.
Pero este tiempo es de nosotros ir delante del Señor y tener claro lo que su palabra nos dice. Isaías 61:1 dice: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán libres y que los prisioneros serán puestos en libertad. Y este mismo versículo que lo hace Isaías es donde él declara lo que Jesús iba a hacer. Por eso en el Nuevo Testamento el Señor Jesús personaliza esta porción bíblica y lo expresa delante de ellos. Y eso es lo que hoy en esta mañana el Señor quiere que tú y yo lo reconozcamos, que Él viene por los que estamos de un corazón quebrantado. Dios quiere a ti y a mí traer esa libertad porque estamos presos de esas situaciones que han estado ahí indagando, de esas cosas, de esas batallas silenciosas, de esas batallas modernas que hemos dejado que ser influenciados o hemos dejado conducir por donde estamos caminando. Por eso debe determinar la posición que tú y yo vamos a tomar. En Efesios la palabra de Dios habla sobre la armadura, ¿verdad? En Efesios 6 habla de la armadura, nos da ciertos detalles, pero solo hay dos cosas que quiero mencionarte aquí. Habla del cinturón y es eso que nos va a permitir, que dice: defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad. Dice: defiendan su posición. Y tú no puedes defender si no sabes quién es el que te instruye y te da la dirección. Cuando un ejército va a una guerra es porque ha recibido las instrucciones de sus comandantes superiores. Y el Señor quiere eso, que lo defiendan. Pero ¿cómo lo vamos a defender si no lo conocemos? ¿Cómo vas a defenderlo si no sabes de quién viene la instrucción y la dirección? Por eso, ¿a quién estás? Si ponemos en una balanza, ¿a quién estás dejando que direccione la situación que tú y yo estamos enfrentando? Y hay otra cosa también que la palabra de Dios habla y nos muestra, y dice que habla de todos los elementos de la armadura, pero hay un elemento que lleva a la victoria, y habla de la espada. Para ir a la guerra no vas desarmado. La espada es la que te da una gran oportunidad de vencer esa batalla. ¿Y cuál es esa espada para ti y para mí? Es su palabra. Es su palabra. Por eso en Deuteronomio dice: repíteles a tus hijos en todo lugar, de mañana y de tarde. Pero dice: diles. Entonces, en esas batallas, la manera que nosotros enfrentamos es poniendo la palabra de Dios por prioridad y poder experimentar esa sanidad. Y con eso le digo que no es que la situación, cada día nos enfrentamos con situaciones difíciles. Ayer tuvimos un suceso, donde hoy en la mañana fui y le pedí perdón a mis hijos. Porque hay situaciones que de esas situaciones que enfrentas quedan secuelas. Por eso tenemos que ir día a día. El Señor no es que el Señor no pueda hacer algo grande y poderoso en nuestras vidas. Pero aquí en esta, como les decía, en el gran campo de batalla, que en nuestra mente pueden quedar residuos. Y a veces nosotros nos podemos quedar satisfechos, y es un mal hábito de cada uno de nosotros. ¿O cuántos de nosotros después de una receta médica que nos dan, la terminamos? No la terminamos. Ya nos sentimos bien, y muchos de nosotros dejamos de ahí porque ya nos sentimos bien. Pero el médico nos da una receta porque sabe que tiene que culminar el proceso. Y como Zuli decía, es un proceso. Pero el ser humano comenzamos, ya nos sentimos bien y dejamos. Pero tenemos que ir cada día delante de Dios para que trate. Y como dice Zuli, hay sucesos, hechos donde se provocan y salen a la luz o se liberan esas situaciones de esos residuos y lastimamos.
Hoy fui así con todo mi corazón. Y yo le decía a mi hija, lo que yo te digo y no te voy a decir, no es porque tal vez mañana no te voy a fallar. Pero lo quiero que sepas es que te amo. Te amo sobre todo. Y eso es lo que y únicamente donde sabemos, porque sé que hay un Padre que me ama y que me acepta con mis errores, mis equivocaciones, con mis fallas. Y sé que puedo acudir libremente donde Él. Y quiero reflejar esa imagen a mis hijos. Que ellos no se aíslen. Porque a veces nuestros hijos buscan aislarse. O buscan salir del proceso en ciertos refugios. Que tal vez ahora el más fácil y más cercano es la tecnología. Y a veces creemos que nuestros hijos están divertidos. Sí, pueden estar ahí en eso, pero comencemos a discernir si realmente es un espacio donde él disfruta o se está aislando de algo, o es un refugio falso que en vez de unirnos nos está distanciando sin darnos cuenta. La palabra de Dios en Efesios 4:23 dice: renueven sus pensamientos para que renueven sus actitudes. Y es un proceso, hermanos, es un proceso. Día a día el Señor está plantando aún actualmente esta semillita de Proverbios 31 cuando habla de la mujer virtuosa. Dice: la mujer virtuosa se ríe del futuro. Y yo digo que día a día el Señor está trabajando esa semilla en mi vida. Y no quiero soltar esa semilla, porque donde la suelte, el enemigo quiere volver a poner ansiedad. Entonces, cuando quiere venir otra vez con ansiedad, cuando me quiere mostrar un futuro de desesperanza, que el país está así, que la economía, que el mundo ya se acaba, que no sé, cada vez esas cosas que nos bombardean a diario, el Señor solamente me susurra: ríete, Zuli, ríete, porque eres virtuosa. Y la virtuosa se ríe del futuro. Y se ríe no por despreocupada, ojo, no. El Señor me mostraba que el Señor me manda a reírme porque si lo vi al Señor en mi pasado, si lo vi sanándome, si lo vi rescatándome, si lo vi salvándome, si lo vi trayéndome a sus brazos, también Él está ya esperándome. Ahí está el Señor en mi futuro, porque Él es el mismo, dice, ayer, hoy y siempre. Él es el Dios que no es limitado por el tiempo. Y así como esa semillita el Señor está trabajando día a día en mí, yo les animo, hermanos, la semilla de la palabra de Dios, la diaria, medítela, órenla. Es poderosísimo orar con la palabra. Un versículo, si usted lo ora, lo medita, va a ver cómo se va a ir renovando el pensamiento. Algo que mientras fuimos súper bendecidos, yo le decía a Javi, con dedicatoria nos dieron esta charla. Fuimos súper bendecidos al poder poner un poco delante de ustedes todos nuestros procesos también. Pero ¿saben qué? Yo quiero animarnos ahorita, levantémonos. ¿Y saben qué? Creo que hemos sido negligentes de dejarnos robar muchas semillas que el Señor ha puesto. Y esta mañana queremos orar juntos y tomar esa posición de guerra, porque el Señor, estamos en batalla. Ustedes se veían sentaditos y ustedes estaban batallando con muchos pensamientos. Estaban aquí o tal vez ya estaban preocupados qué van a hacer luego de aquí, o distraídos también, ¿sí? Vamos a cerrar y si nos podemos poner, no sé, con familias unidos, podemos, porque vamos realmente a orar desde esa posición que el Señor nos manda a orar. Primeramente vamos a cerrar nuestros ojos, nos abrazamos, nos ponemos con nuestros hijos, con nuestros padres. Y si estás solo o sola, no te quedes, únete a cualquiera, porque sí. Esta es una familia. Sí, no Verbo te quedes. es familia. Verbo es familia. Si no tienes a alguien acerca, si tal vez estés aquí sola o solo, acércate a alguien, porque somos familia. Y una familia
Una de las características que tiene que ser es que estamos juntos en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia. Únase a nuestra oración. Vamos a orar. Padre amado, venimos delante de ti poniéndonos de acuerdo. Dice que cuando dos o más se ponen de acuerdo, tú estás, Jesús, y hoy creemos que tú estás en este lugar. Venimos delante de ti, Padre, basados, plantados, Señor. Venimos delante de ti ante tu trono de gracia, Señor, plantados en la obra que Jesús hizo por nosotros. Por su sangre, Señor, nos podemos exponer ante tu presencia. Como decía en la alabanza, el velo se ha roto y hoy tenemos acceso libre, Señor. Gozamos de esa bendición y hoy venimos delante de ti, Señor, con esa verdad, Señor, con esa verdad, sabiendo que Jesús ya hizo esa obra para poder venir sin restricción ante el trono de la gracia. Venid confiadamente ante el trono de la gracia, nos invita, Señor, en tu palabra. Y pidamos perdón por nuestros pecados, porque tú eres fiel y tú eres justo, Señor. Y esta mañana, Señor, queremos, Señor, pedirte perdón, Señor, por cada semilla que hemos permitido que el enemigo nos arrebate, Señor. Perdónanos porque hemos estado ocupados, hemos estado siendo negligentes, hemos estado siendo distraídos, Señor. Perdónanos porque tú siempre has estado dispuesto a dar semillas, Señor, a nuestro corazón, a traer verdad a nuestras vidas, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por todo esto, Señor, y por permitir que dar cabida, Señor, a que el diablo, el enemigo, esté maquinando en nuestros pensamientos, Señor. Perdónanos, Señor, perdónanos. Hoy queremos, Señor, ser renovados, ser sanados, Señor, en nuestros pensamientos, Señor. Hoy queremos tener una actitud diferente y ser diligentes, Señor, y apreciar cada semilla. Queremos valorar la voz de tu palabra, Señor. Queremos poner tu voz, Señor, como la autoridad principal de nuestras vidas, Señor. Padre, queremos que esa palabra sea miel a nuestros labios, Señor. Padre, porque esa es la luz de nuestro camino. Lumbrera es tu palabra, Señor. Y hoy queremos atesorarla, Señor. Esa Biblia la vamos a sujetar como nuestro principal tesoro, porque solo tú sabes dar vida y vida en abundancia. Y tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, y hace lo que tiene que hacer en nuestros corazones, Señor. Hoy queremos, Señor, tener esa actitud, Señor, de aprender delante de ti, Señor, de no vivir esos procesos como aislados, como creyendo que así son las cosas y así es la vida. Señor, no queremos tomar esa posición, Señor. Queremos plantarnos, Señor, en tu verdad. Esta mañana decidimos como familia plantarnos, Señor, en tu verdad. Padre amado, amamos Señor, tus semillas de verdad. Te pido un minuto ahí. Su palabra dice estar quietos y mirar que yo soy Dios. Ahí en la quietud deja que el Espíritu Santo que esté en este lugar comience a hablar a tu corazón, y para que le entregues esas heridas que solo tú lo sabes, esas heridas que has estado ahí manteniéndolas guardadas, como te decía un momento, tal vez como Elías encerrado ahí en la cueva sin saber a quién decir, cómo expresar, con el temor de no saber cómo manifestarlas, cómo van a ser en el momento de ponerlas a la luz. Pero como acabamos de escuchar, lo que dice Isaías, Él está para sanar el corazón del quebrantado. Ahí donde está, solo déjale que el Señor comience hoy a traer esa venda de sanidad. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que comiences hoy a traer a la mente de mis hermanos, Señor, porque yo sé que no es para condenación, sino para traerles libertad, Señor.
Gracias, Espíritu Santo, por lo que estás mostrando, por lo que les estás hablando, por lo que tu corazón está expresando. Si eso lleva a que de ti salgan lágrimas, no te preocupes. Es porque el Señor está sanando. Solo déjala ahí obrar al Espíritu Santo en ese lugar. Más, Espíritu Santo de Dios, te pido más. Reconocemos que no somos perfectos, pero en ti nos perfeccionamos. No somos santos, pero al caminar en tu verdad y en tu palabra, Señor, caminamos a esa santidad. Pero solo en ti, Señor. Solo en ti. Solo en ti, Padre Santo. Te damos a ti, Señor, esa libertad. Amado Señor, y hoy delante de ti, Señor, confesamos con nuestra boca, porque dice que en nuestra boca está la vida o la muerte, Señor, y hoy queremos hablar vida. Por eso renunciamos en el nombre de Jesús. Renunciamos, Señor, a toda, si hemos caído, Señor, en depresión, Señor, renunciamos a toda actitud de depresión, Señor, de aislarnos, Señor, de buscar esta satisfacción en adicción tecnológica, Señor. Padre amado, renunciamos a buscar esa satisfacción tal vez en pornografía o en consumir, Señor, alimentar nuestra mente o nuestra mente, nuestro corazón, Señor, con cosas que no provienen de ti, Señor. Padre amado, renunciamos, Señor, renuncio, Señor, a la ansiedad, Señor. Renunciamos, Señor, a todas esas semillas, Señor, que han querido destruir nuestro destino, Señor, que han querido dañar nuestra vida, Señor. Renunciamos a todas esas semillas. Tú conoces las semillas que a veces el enemigo ha querido poner. Tú conoces las cizañas que el enemigo ha querido plantar en tu vida, en tu familia. Ahora, Señor, con nuestra propia boca decidimos renunciar a todos esos pactos inclusive que hemos hecho, Señor. Queremos renunciar, revocar, Señor, todas esas cosas malas, Señor, que a veces hemos querido, Señor, abrazar como normales, Señor. Hoy renunciamos, Padre, a eso en el nombre de Jesús y aceptamos, Señor. Hoy queremos decir, somos sanados también. Nuestro corazón es sanado por ti, Señor. Hoy, Señor, aceptamos con nuestra boca que tú, Señor soberano, estás sobre mi vida, estás sobre mi familia, Señor. Que tú has venido a traer buena semilla, buenas noticias, Señor. Hoy proclamamos libertad a nuestras familias, Señor. Hoy con nuestra propia boca, Señor, proclamamos, Señor, esposas libres, esposos libres, Señor. Hoy proclamamos hijos libres de adicciones tecnológicas y de todo esto, de todas estas batallas, Señor. Hoy es el año que proclamamos, Señor, para nuestra familia, Señor, que seremos, Señor, la generación que restaura la familia. Somos restaurados, Señor, para restaurar esta sociedad. Hoy queremos declarar, Señor, que somos levantados en tu nombre, Señor. Hoy, Señor, queremos declarar tu victoria sobre nuestras vidas, Señor. No son solo palabras o un eslogan, Señor, es tu verdad en nuestras vidas. Somos restaurados por ti, porque tú sabes sanarnos, Señor. Somos sanados para sanar a esta sociedad, porque llevamos tu nombre, Señor, el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Amén y amén. y amén. Señor les bendiga, familia.